Bueno, pues aprovechando que tenemos aquí a la directora general de Energía y Minería de aquí del Principado de Asturias, yo quería, hemos escuchado la charla de Europa, pero yo quería un poco que nos hicieras una radiografía de la situación actual de la minería en España y en Asturias y cómo la ves. Me preguntabas a mí, porque como estaba cambiando de silla. Bueno, pues yo creo que se ha contado mucho y muy importante hoy durante toda la jornada. La situación, por resumirla, yo diría que goza de muy buena salud por primera vez en muchos años, que estamos en un momento de oportunidad importante y que tenemos estrategias, tenemos hojas de ruta, como se ha ido contando toda la mañana. Tenemos más que eso, tenemos una ley que ha establecido que existen proyectos estratégicos y que ha establecido algo tan importante como de todo lo que se ha dicho, todo es fundamental, pero no se puede perder de vista por qué sale esta ley. Que sale porque sin ella Europa no va a conseguir la neutralidad climática. Y alguien lo dijo durante la mañana de hoy, no se puede permitir el lujo de fallar Europa. Por tanto, tenemos estrategias, tenemos hojas de ruta, tenemos una ley, existen momentos de compromiso de las administraciones, existen ecosistemas, como decía Santiago antes, existen proyectos muy interesantes y existen fondos. Lo que hay que hacer, hay que materializar esos proyectos en realidades. Así que yo diría que tiene muy buena salud, que tenemos una experiencia adquirida durante muchos años y, como decía también al principio en la inauguración, fortalezas importantes en España y en Asturias, que por tanto es un momento clave de futuro. Yo eso es lo primero que quiero dejar como mensaje. Y en Asturias, pues el mensaje es parecido al que decía al principio, sigue habiendo minería, no queda tanto carbón, aunque aún queda un poco, queda un carbón no térmico, queda un carbón de altas prestaciones, queda un carbón de alta calidad, porque a lo mejor, lo decían los polacos, es que igual es tan valioso y tenemos ya poco y no se puede quemar. A lo mejor lo que tenemos es que buscar esos otros usos para ese carbón que tenemos en España o que tenemos en Asturias. Por tanto, hay una minería más allá del carbón, hay una tradición, hay una fundamental cadena de valor y tenéis esa colaboración de las administraciones. Por tanto, en esa colaboración público-privada que se tiene que establecer, yo creo que el momento es clave. Pero dicho eso, queda mucho por hacer y a mí me da miedo marchar de esta jornada pensando que somos estupendos y sin decir lo que tenemos por hacer y sin ponernos deberes. Nos falta la formación, nos falta la información, nos falta la concienciación. Y estamos haciendo algo muy mal como sector si no conseguimos que esas personas que tú decías, Santiago, el jubilado que vive al lado de una mina o el vecino, no perciba la importancia de la minería. Estamos haciendo algo muy mal si dejamos atrás territorios y personas. Así que a lo mejor también, dentro de que esa situación es estupenda, goza de buena salud y tenemos un marco como nunca en los últimos 40 años, tenemos que hacer esa autocrítica y decir qué tenemos que mejorar y cómo tenemos que llegar de esa mano público-privada a las personas y a los territorios. Pues muchas gracias, Mini. Yo una de las cosas que me he fijado hoy en la exposición era cuando antes el doctor Eloy Álvarez Pellegrí ponía como ejemplo la minería de los países suecos y el ejemplo de cómo están trabajando y que nos lo teníamos que hacer mirar. En ese sentido, y de cara a concienciar a la sociedad, ¿qué creéis vosotros, y es una pregunta que os hago a todos, que podríamos hacer para mejorar? ¿Qué iniciativas, tanto desde el ámbito público-privado o incluso de cómo llegar a la sociedad para que se perciba positivamente y la necesidad y la importancia que tiene este sector? Pues Eloy, Vicente, cualquiera de vosotros, dar vuestra opinión. Yo a Vicente le quería preguntar en concreto, puesto que es el representante de Primigea después, que nos hables de la Fundación Minería y Vida, que creo que puede ser una de las iniciativas, pero quiero vuestra opinión en particular de todos. Bueno, brevemente, yo pienso que lo primero sería tratar de dar la imagen real de dónde se está moviendo la minería y la metalurgia hoy. Hoy se ha hablado de innovación y la jornada va sobre innovación en minería y creo que el primer reto, en mi opinión, es mostrar
que la robotización, la incorporación de la sensórica, de la digitalización, está en los procesos mineros, sean minas a cielo abierto, subterránea, está en la multitud de procesos desde la toma de testigo, la ignición de cargas de explosivos que nos mencionaron esta mañana. En Vale también han mencionado cosas muy concretas. Es decir, yo creo que un alumno y el público verá con mucho interés el hecho de que lo que hoy se considera moderno y lo es, la digitalización, etcétera, pues está presente y lo estará cada vez más, ¿no? Y por tanto que hay investigación, que hay innovación en esto y que la minería desde ese punto de vista tecnológico es de futuro, está ya en el futuro. Y segundo, que desde el punto de vista de sostenibilidad, pues también lo es así. Yo, en este estudio que mencionaba, que esperemos se publique en poco tiempo, pues hemos incorporado en un anexo la normativa en general de carácter industrial, pero también medioambiental que aplica a la minería. Y por tanto, digamos, cumpliendo los criterios de minería y de sostenibilidad y medioambiental, yo creo que hay que también transmitir, entiendo, que eso tiene elementos de modernidad y de actualidad, y que en definitiva la minería hoy y la del futuro será tan moderna como otras actividades industriales que tienen la imagen también fundamentada de que lo son. Vicente, por ejemplo, sobre estos programas. Yo quería comentar, ya que citaba Eloy los de los países nórdicos, una anécdota, una pregunta que hace un montón de años, cuando, en el 2002 o 2003, me acuerdo que tuvimos una reunión en Suecia con Euromais y venía la directora de minas de Sueca. Y entonces yo le preguntaba en aquel momento qué es lo que hace Suecia para que la minería aquí se trabaje, digamos, o sea, tenga esa aceptación social. También hay crítica en Suecia y en Finlandia también hay, pero es otra manera de criticarlo, por supuesto. Ahí está el ejemplo de Kiruna, que ha desplazado un pueblo de 50.000 personas de sitio, patapam, lo han movido, les ha construido la empresa LKB, les ha construido... Ha identificado una zona minera prioritaria, entiendo. Bueno, evidentemente, claro, usted es el mejor acero del mundo, que sale de la mina de magnetita de LKB. Pero la respuesta sobre todo la cara de la directora fue diciendo, no sé cómo me preguntas eso, porque es lo que venimos haciendo toda la vida. No solamente con la minería, es con la industria. Y es que pasa lo mismo con el césped, como preguntaba aquel hombre que jugaba al golf, ¿cómo es posible que el césped inglés estuviese tan bien y el americano no estuviese tan bien como el inglés? Y el inglés le decía, cortar y segar, cortar y segar. Dice, pero 2000 años. Pues esto es lo mismo. O sea, ellos llevan una tradición y una forma de hacer que nos falta mucho para llegar hasta ahí. Aunque ya digo que hay protesta social en esa zona. Sí, pero ahora hay unos plazos finitos puestos evidentemente, ayer, claro, 2 años y demás. ¿Cómo se conjuga eso? ¿Cómo se potencia eso? Por eso el Raw Materials Act viene a poner esos plazos de momento. El problema es que solamente los pone en los materiales, en los críticos y estratégicos. Deberíamos de aprender y decir, hay que poner también, para eso está la hoja de ruta, para decir, oye, igual que esto, mira a ver si hacemos otra cosa parecida. Y se pueden hacer, por la mañana lo comentaba Carlos también, en lo que es la agilización de los procedimientos. ¿Se puede agilizar? Por supuesto que se puede agilizar. Si se quiere, se puede agilizar sin ningún problema, porque está la declaración responsable. No vale para todo, la parte medioambiental no vale, pero para el resto sí. Pongamos en marcha la declaración responsable. Y todo el tema de por ejemplo, las entidades certificadoras de urbanismo que hay en Madrid, que hay en Galicia, que hay en Andalucía ahora recién creadas y en Valencia, son fundamentales para cortar plazos. Hágase entidades certificadoras para minería, de forma que puedas encargarte a una empresa que se encargue de todo el procedimiento y puedas aligerar el trabajo que tiene minas, que tiene los funcionarios de los departamentos mineros. Pues muchas gracias. Carlos, yo te quería preguntar un poco, pues a la vista de esta jornada, si nos puedes esbozar, aunque nos lo había dicho muy bien por la mañana, fue muy gráfico el tema de la minería del futuro, del perro y el minero, ¿cómo sería esa minería del futuro en diferencia de la del pasado y en el caso concreto que vimos de Vale, de la mina de hierro, ese trackless mining, ¿sería aplicable a algún tipo de producción aquí en España? ¿A qué tipo? Porque, bueno, hemos visto que tiene
abarata los costes muchísimo, sin ausencia de agua. Es decir, muchas a explotaciones mineras, ¿en qué casos ves tú y de qué materiales críticos se podría importar ese tipo? Yo creo que todo lo que se refiere a innovación se puede trasladar a cualquier explotación, tanto si es grande o como si es pequeña. En el caso de las canteras, el mineral de hierro, ahí las dimensiones son enormes, cosas que aquí no vamos claro, a tener. pero que no hay que caer en el error de interpretar que esas tecnologías son exclusivas de las minas grandes, sino al contrario, que vamos a adaptar esas tecnologías a las explotaciones pequeñas o medianas que tenemos en España. Y eso lo podemos hacer en canteras, por ejemplo, convertir las canteras, algunas de las que explotamos a cielo abierto, en canteras que casi son totalmente subterráneas y que incorporan ciertas ventajas, como es que la gravedad actúa en el transporte vertical con un coste prácticamente nulo y evitamos grandes impactos ambientales en el entorno de esas canteras. También quería añadir, aparte de esto que me preguntas, una iniciativa que llevamos en Madrid durante varios años para promocionar entre los alumnos de institutos de enseñanza el conocimiento sobre la minería. Tenemos que trabajar en plan pedagógico. Me refiero a lo siguiente, que tenemos que explicar a los mineros y todos los que tienen que ver con nuestra profesión en qué consiste la minería, porque si no, malamente vamos a conseguir el respaldo de la sociedad. Tuvimos una campaña durante varios años que se titulaba El recorrido de los minerales, que tenía como misión explicar qué son los minerales y para qué se utilizan. En los institutos de enseñanza, repito, en nuestra escuela tenemos una mina simulada, porque no tenemos yacimientos de carbón todavía, los tendremos dentro de poco, aunque sea pintándolos otra vez en las paredes, que es como si bajáramos en el metro. Bueno, pues resulta que el número de solicitudes para visitar esa mina simulada es tremendo. Y yo he tenido que, esto que no se entere nadie, está la autoridad competente y me puede abrir luego expediente, pero he tenido que bajar clandestinamente durante estos últimos meses acompañando a los grupos de alumnos y de visitas que nos piden que les atendamos. Resulta que como consecuencia de una filtración que provocó el canal de Isabel II, y no me hicieron caso mis compañeros, no hemos demandado al canal de Isabel II, la mina está inundada en parte y afectando la estabilidad de un tramo. O sea, que ya se está pareciendo la mina a una mina de verdad. Se está pareciendo a una mina de verdad. Efectivamente. Entonces, tiene una aceptación tremenda. Eso aprovechémoslo, unido a otras iniciativas que conoce la directora perfectamente, como es repartir una agenda minera al comienzo de curso de los chavales. Pues ¿por qué no? Eso no cuesta nada prácticamente y se puede aplicar a cualquier autonomía o a cualquier zona de España. Pero tenemos que innovar, utilizar lógicamente todos los medios que tenemos a nuestro alcance, porque la competencia lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. Muy bien. Quería preguntarte, Santiago, bueno, antes nos hablabas de estos ecosistemas de innovación, la cuádruple hélice y todo ese sistema pues, integrador, pero ¿cómo integras realmente las comunidades locales en este tema, la minería? Porque yo creo que es el gran desafío, integrar esto. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues como comentaba un poco en la presentación, intentando generar realmente el enlace en esa cuádruple hélice, ¿no? Viene un poco desde intentar concienciar a la sociedad, que hablábamos antes, ¿no? Desde los estudiantes hasta también a las empresas, cómo podemos trabajar conjuntamente en esos ecosistemas. La importancia es la transferencia universidad-empresa, cómo las empresas tienen que confiar en todos los agentes de la cadena de valor, desde los centros tecnológicos a las universidades, en proponerles sus problemas para que les busquemos soluciones. Digo busquemos porque también me considero centro tecnológico y, por lo tanto, y colaborador de la universidad, y he sido también profesor de universidad en el pasado, ¿no? Entonces, la idea es, vamos a ver cómo podemos trabajar conjuntamente para transferir esa innovación y mejorar a través de la innovación un poco todo la cadena de actores. Ahora, en lugar de cadena de valor, aquí hablamos de cadena de actores.
y cómo los integramos en esos ecosistemas que generamos. Un ecosistema de innovación es algo viviente, algo vibrante, algo que va evolucionando, integrando actores para resolver una especialización en una temática. En concreto, aquí hablaríamos de la minería. Cómo educamos a las nuevas generaciones, cómo recuperamos antiguas generaciones que tienen un gran conocimiento, trabajadores de la minería del carbón, por ejemplo, que se les puede hacer una transposición a otro tipo de minerías, tecnologías de procesado, ingenierías que hayan trabajado en un tipo de minería, cómo las podemos facilitar o modernizar a través de las tecnologías de digitalización. Todo lo que sea integrar en generar un conjunto de actores. Bueno, tenemos una carrera, la verdad que hay que hacer los 100 metros antes que Carl Luis casi por los objetivos. A mí ayer el pronunciamiento de la nueva ley de materias críticas me cambió hasta las preguntas que tenía pensado hacer. Alguna, no obstante, se la quería hacer a la directora. Pero bueno, hay muchas cosas, me da la sensación que nos hemos dormido en los laureles en materia minera a nivel país, ¿no? Porque si el plan de investigación minera es del 1969, los inventarios del ICME de 1979, es decir, y ahora hay que hacer los deberes muy deprisa, hay un grandísimo reto por hacer. Y entre ellos también el de las vocaciones, personal formado, personal cualificado y académico, que paradójicamente, yo aprendí de ti, Juan María, la paradoja de las materias primas, una vez que la hice mía en 2018, pero sí que te quería preguntar, bueno, ¿cómo podemos hacer activa esa alta empleabilidad que se espera, que se necesita para afrontar todo este reto de titulados en minería y que paradójicamente podemos hacer atractiva la titulación cuando estamos en mínimos? Bueno, vaya pregunta. Muchas gracias, Augusto. Bueno, lo primero es que no es que se espere una alta empleabilidad, es que la alta empleabilidad está ya. O sea, estamos recibiendo continuamente ofertas de empleo que no podemos ya enviar currículums de alumnos, ya que eso es un hecho. Con lo cual, pues con todos estos cambios que vienen, seguramente se va a potenciar mucho más, ¿no? Bueno, la paradoja de las materias primas yo creo que se comentó con diferentes nombres antes. Evidentemente es algo que no tiene solución fácil, pero que al menos desde mi punto de vista, yo tengo definidas varias. Es algo que discutí en muchas universidades por ahí en Sudamérica, en entornos mineros diferentes al que tenemos aquí, pero que al final es el mismo. Hay una resistencia social a ver algo que está muy al inicio de la cadena productiva, que son las materias primas, que es muy diferente al interés que tiene la gente, lógicamente, en consumir bienes en general y que sean a bajo coste. Bueno, entonces, la propuesta que habíamos hecho, no solo yo, varios profesores, ¿no? Era, lógicamente, un poco siguiendo lo que Mini comentó antes, ¿no? Información, formación, concienciación, si no me equivoco. Es decir, muy importante la labor formativa a todos los niveles, el profesor también lo acaba de comentar ahora, cada uno desde donde nos toque. Y luego, algo que yo creo que es la imagen del sector, mejorar la imagen del sector con una exigencia a las empresas de una máxima responsabilidad que en un porcentaje muy alto ya se cumple, pero el mundo es muy grande. Yo trabajé algo en minería artesanal de oro y el 50% del oro del mundo se saca de forma, bueno, también se pusieron fotografías hoy aquí, ¿no? Entonces, yo creo que hay minerías muy distintas, no solo hay una minería, y evidentemente tenemos que apostar por la minería bien hecha, la minería moderna, la minería que apuesta a Europa, donde están las leyes ambientales más estrictas, las leyes laborales más garantistas y que nos saca del mercado eso. Algo tenemos que hacer, lógicamente, ¿no? Pues gracias. Bueno, antes de saber este plazo que hoy nos comentó Vicente de los 2 años, sobre todo los materiales estratégicos, para poner en marcha y conciliar, porque una de las dificultades quizás que tenemos a nivel organizativo en este país es que tenemos 3 tipos de administraciones y a veces los planes de generación o ordenación urbana en cuanto a las industrias extractivas nos dificultan el poner en marcha esto. Yo sé que, y además estamos muy orgullosos de haber participado con vosotros, liderados por la Dirección General de Energía y Minas, en la estrategia de las materias primas para el Gobierno de Asturias. ¿Qué existe en Asturias o qué planes hay para diligenciar eso y bueno, pues mejorar este tema? La ley. Nosotros siempre hemos dicho que es mucho más fácil cambiar las cosas desde Bruselas,
porque de arriba abajo es mucho más sencillo que pegados al territorio y la perspectiva que se tiene es distinta. Bruselas siempre ha sido muy lenta, también lo hemos dicho siempre, y sin embargo estamos notando en los últimos meses que ha acelerado los plazos, también debido a las decisiones que se han tomado desde la administración americana, y o espabilamos o nos van a adelantar por la derecha, por la izquierda y casi por el centro, ¿no? En diciembre, en el mes de diciembre, se aprueba el reglamento europeo que propone y pone a las energías renovables como un bien de interés superior, y eso es muy importante porque ya es un cambio de filosofía y de mentalidad clave, y la ley que se presenta, que se aprueba, que estamos hablando de ella como en presente y todavía quedan algunos pasos que dar y ojalá que se den rápido. Esta ley pues pone a las materias primas también en ese nivel estratégico fundamental. Desde ahí es mucho más sencillo cambiar las cosas que a nivel de nuestra pobre administración, lo contó muy bien el profesor Carlos López Jimeno antes, donde verdaderamente es difícil hacer esos cambios. Pero es cierto que desde el Gobierno de Asturias se han hecho leyes de simplificación administrativa, se ha aprobado la ley de calidad ambiental y siendo garantistas en todo y manteniendo esos procesos necesarios que también decía Juanma, porque hay muchos tipos de minería, pero la minería tiene que ser responsable y sostenible, manteniendo siempre esos procesos garantistas hay que acelerar los plazos. Y el urbanismo es una asignatura pendiente. Por eso son muy buenas noticias que nos venga desde Bruselas imposiciones en plazos y en tiempos y que lo reduzcan a 2 años. Nosotros estamos trabajando, como decía también al principio, nuestra propia estrategia regional que se va a presentar en días, y esa estrategia, lo mismo que la hoja de ruta nacional, pone a la industria minera y su cadena de valor al mismo nivel que otras industrias, y eso es clave porque le da esa prestancia, ese valor que tiene realmente. Estamos diciendo alto y claro que es tan importante como el resto de industrias. Y si me permitís, yo no me puedo marchar de aquí porque se ha dicho varias veces que hay que poner en valor la industria, las capacidades asturianas, nuestros ingenieros muy bien formados, por cierto, nuestras ingenieras muy bien formadas, por cierto, nuestros mineros, y no se ha dicho que hay que poner también en valor a las mujeres de la minería, porque en Asturias le debemos mucho a todas las mujeres de la minería, porque la minería yo siempre digo que la inventó una mujer sin duda, que fue aquella que cogió sílex por primera vez, que iba a ser un hombre. Fue una mujer que cogió sílex para cortar la carne para sus hijos y para vestirse con pieles, eso sin ninguna duda. Luego el hombre ya haría otras cosas, cazar, pero ella fue la que cogió el sílex y fue la que lo inventó. Seguro que una mujer encontró las esmeraldas para adornarse y sin duda en Asturias debemos mucho a las mujeres mineras, a las carboneras, a las que apañaban el carbón en escombreras, que ya hacían economía circular, o las que lo cogían en la ría de San Juan de la Arena, que también hacían economía circular. Así que a mí me gustaría poner en valor todo eso también en el momento estratégico en el que estamos. Tenía esa pregunta también de la aportación de la mujer en la minería, pero bueno, te has adelantado al decirla y lo agradezco mucho porque es así. Un poco por concluir, porque el tiempo es finito y bueno, no, yo por mí seguiría aquí bombardeándoos, pero sí me gustaría, Eloy, que como experto que eres en todo tema energético y bueno, un poco con la perspectiva que hay tanto de energías, cuáles pueden ser más demandantes de estas materias primas, sobre todo a este futuro que hay que hacer de 2050, y pensando como solución también el hidrógeno renovable, ¿no? No sé si está cuantificado, ahora mismo se estará optimizando todo el proceso de la electrólisis, pero también los metales que se pueden gastar en él, es decir, ¿cuál es más crítico? ¿Qué energía renovable puede ser más intensiva en consumos de materias primas minerales? Bueno, yo creo que es básicamente todas, porque por unidad de potencia o kilogramo de vehículo realmente demandan más materiales y metales, ¿no? Yo creo que, sin embargo, hay mayor diversidad de materiales y metales necesarios en la generación eólica y particularmente en la offshore, que ahora en España, tras estos pasos que se han ido dando, parece que también se iniciará a futuro, y por tanto creo que eso sería quizás lo primordial. En el tema fotovoltaico yo creo que, digamos, hay un elemento fundamental que es el cobre, que también tendrá una gran demanda, y luego el silicio, ¿no? Y hay metales que en valor absoluto tendrán
importancia, aluminio y otros, pero que realmente estarán más focalizados en un número más reducido. Donde yo creo que hay más diversidad es en la generación eólica. Por otra parte, en las baterías yo creo que hay una tendencia clara a tratar de sustituir metales que pueden venir, lo que se denomina, de países en conflicto, de países conflictivos, y por tanto hay una tendencia a disminuir la demanda de cobalto por sustitución fundamentalmente de níquel. Que viene del Congo, ¿no?, el cobalto. La mayoría del Congo, ¿no?, es donde se... Y finalmente, en cuanto al hidrógeno, yo los estudios que he analizado realmente no hacen los mismos análisis sistemáticos que tiene, por ejemplo, la Comisión Europea o el Banco Mundial o el Instituto Fraunhofer de los minerales y metales necesarios, y creo que ahí el tema será básicamente distinto de la cadena entre la generación eólica renovable y la producción de hidrógeno, que tiene que sortear el tema económico, y donde, de nuevo, yo comentaba que creo que no estamos en un mundo estático ni aislado. Las medidas que está tomando Alemania tratando de subvencionar la diferencia de precio entre el denominado hidrógeno gris y el renovable es importante, porque puede suponer un lanzamiento para ellos, y lo mencionaba la directora general, el tema de Estados Unidos con la Inflation Reduction Act, o sea, la ley de reducción de la inflación, que supone una inyección de dinero muy fuerte vía, eso sí, desgravaciones fiscales, una política económica muy distinta a la que en general seguimos aquí, pero que está siendo un riesgo para Europa, ¿no? De hecho, la última visita de von der Leyen a Estados Unidos, por las noticias que hay, yo creo que va en esa línea. Es decir, no sé si he contestado a... Sí, perfectamente, perfectamente. Yo quería hacer una nota nada más. Yo creo que el sector que más demanda va a tener es el de almacenamiento. Almacenamiento. Las baterías de los coches, por supuesto, pero no solamente eso. Estamos hablando de almacenamiento a nivel de muchos gigavatios, no las materias primas, cobalto, grafito, el litio... Lo que se necesite, pero para hacer el almacenamiento. Porque el problema de la energía eléctrica es que la produces y se gasta. No hay que guardarla. Si no la guardas, la pierdes. Entonces, el gran problema y el gran reto es optimizar el almacenamiento. Bueno, yo para finalizar, va a ser una pregunta para todos, para contestar el que quiera, y como es el cumpleaños del colegio, pues un poco quería, tanto desde el punto de vista colegial o del alumno que quiera empezar los estudios de minas, quería preguntarle, bueno, ¿qué les podéis decir a este futuro estudiante, a este colegiado que viene, y qué beneficios aporta la minería para la sociedad? Bueno, yo el más rápido, yo que vengan, que aquí los esperamos. Si no viene aquí, como que un se titular de Madrid, periodista, También puede ser. Buena alternativa. Yo, después de muchos años, me encuentro muy orgulloso de haber estudiado ingeniería. También me gustaba la economía, pero hice ingeniería, y por tanto creo que es una buena carrera, una buena profesión. Y si en los primeros momentos o en el desarrollo de la carrera profesional hay que salir fuera de Asturias, también se debe de salir, porque en general luego se vuelve. Pues yo en vuestro cumpleaños creo que sois el mejor ejemplo. Un pasado esplendoroso, un presente cierto y un futuro que tiene que ser mejor aún. Hay que ir a por él. Bueno, yo ya me han quitado casi todo, pero yo lo que haría sería animar a las nuevas generaciones a estudiar cualquier tipo de carrera. Además, como bien decías, animar a las mujeres, porque parece que las ingenierías o la física o los materiales sean territorio y no. De hecho, yo creo que, y en eso me siento orgulloso, tanto en nuestro clúster como en mi fundación, son mayoría mujeres. Se ha demostrado que los mejores currículums y que las mejores capacidades organizativas en innovación y en gestión de innovación, pues parece ser, al menos en donde yo estoy, son mujeres, ¿no? Entonces, las materias primas es la profesión del futuro, está clarísimo. O sea, que yo les diría que estudien, bien a través o bien minería, pero también materiales, materias primas, todas las N derivadas que tienen que ver con la importancia de los recursos. Pues me has dado el titular. Las materias primas son la cuestión de futuro. Había leído yo otro del doctor, del catedrático López Jimeno, precisamente lo quería mentar en los cuadernos de estrategia
del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa y que fue publicado en 2022, y Minerales, era como se titulaba, Cuestión Estratégica del siglo XXI. Pero es que no es tontería, ¿eh? Todas las nuevas tecnologías facilitadoras, todas las KETs, las nanotecnologías, etcétera, etcétera, lo principal que estamos poniendo en todo lo que es desarrollo de materiales avanzados es un estudio de si el material, o sea, tú haces una nueva tecnología, vale, fantástico, va a resolver esto, pero si depende de neodimio, entonces, ¿qué estamos haciendo? Generas una cosa que no vas a poder realmente llevar a la práctica o va a tener una dependencia. No, si cambias una sustitución de un material estratégico por otro, bueno, pues cambiamos una cosa por otra. O sea, ahora, si las baterías en lugar de hacerlas de litio las hacemos de aluminio, aire o de níquel al final, pues ¿qué pasará? Que entonces las materias primas y sus N derivadas, materiales estratégicos, materiales avanzados, transformación, es el estudio del futuro. No, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué me queda? No me queda nada por decir, únicamente que... No, lo que sí puedo decir es que la gente, digamos, echarnos la culpa de la falta de motivación para la carrera, porque es por la desinformación que tienen los chavales. Entonces, precisamente lo que se está haciendo, uno de los puntales fundamentales de la Fundación Minería y Vida, es esa. O sea, esa formación, información a los críos pequeños, cuando están estudiando primaria, para que sepan que, por ejemplo, en los textos, en algunos libros de texto de los críos dicen la minería produce silicosis. O sea, esa es la información que ahora mismo tienen encima de la mesa. Entonces, eso hay que cambiarlo radicalmente. Tenemos al director del Instituto Nacional de Silicosis aquí y a un técnico de él, que es colegiado también, pero están... Eso lo pone algún libro de texto, lo pone. O sea que ese es el problema, hay que cambiarlo y luego a partir de ahí, claro, incentivar. Pero si ya vienen los críos mediatizados con que la minería lo único que hace es silicosis, pues malamente vamos a poder promocionarlo si no hay una información previa antes de cuando llegan al bachiller. No en el bachiller, previamente ya tiene que ir, como hacen en Estados Unidos, que les preguntan a los críos que cuando son pequeños en el preescolar, pues vamos a ver en esta sala que estamos ahí metidos, ¿qué nos sale de una mina? Y es una pregunta que hago al auditorio. Lo que pasa es que, bueno, aquí pues estoy vendiendo, claro, estoy vendiendo ya en público dado. Pero es una pregunta, o sea, vamos a ver, estás sentado en un sitio y pregúntate a ver, ¿qué coño no salió de una mina de lo que estoy viendo? Tal cual. Bueno, quería el auditorio, si quiere hacer alguna pregunta, sería el momento. Clara, por favor, los micrófonos. Si alguien quiere cursar alguna pregunta, esta es una oportunidad magnífica. ¿A alguien se le ocurre? Luis Alberto. Bueno, José Augusto, decirte que el acto ha estado muy bien. Gracias. La verdad que para vosotros, para el colegio, es un acto maravilloso, ¿no? Con grandes ponentes y tal, y te felicito y todos creo que estamos muy contentos, ¿no? Pero uno de los problemas que tenemos en la mina es que no, y los ingenieros de minas, es que hemos dejado, lo hemos visto en el carbón, ¿no? Hemos dejado activos en malas condiciones y yo creo que todo eso tiene que hacernos reflexionar. Ahí es donde tenemos que, el campo de batalla con la sociedad viene ahí. La gente no quiere la mina por lo que hemos hecho también. Tenemos que reconocerlo, no lo hemos hecho bien. En muchos aspectos, no solo en el carbón, en otros minerales también. Entonces eso, de alguna forma, tenemos que cambiarlo. Y hoy estamos hablando de innovación en laboreo, innovación en los explosivos, en el cielo abierto, en el libro de Cielo Abierto. Maravilloso, pero tenemos que pensar, la innovación tiene que ser después de la mina también. Es decir, si por ejemplo, en Matamulas, se me ocurre que habló antes Vicente, si decimos, es que hay un yacimiento maravilloso y alguien dice, es un yacimiento de tierras raras para 20 años. ¿20 años? Y la gente piensa, ¿y después? ¿Qué pasa después? Entonces, si por ejemplo en Matamulas, yo doy una idea, ¿no? Si en Matamulas después se hace una gran industria allí, en el mismo sitio, de lo que sea, puede ser agraria, puede ser ya desde un principio ya dimensionado lo que tiene que venir después, eso va a ayudar mucho
Eso va a ayudar mucho a... Tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que reinventarnos los ingenieros de minas en ese sentido. Bueno, esa es la idea tenemos que hacerlo. De las cadenas de valor que comentaba antes Santiago. Porque no lo hemos hecho, los que venimos del carbón lo hemos hecho mal. Yo leía el otro día... Realmente lo hemos hecho mal y entonces esto, en general, hay empresas eléctricas que tuvieron también minas de carbón, pero bueno... revegetaron, hicieron cambios en la topografía y tal, pero no hicieron una actividad económica posterior. Entonces, hay que intentar dar ese paso de innovación a futuro. Porque la mina se acaba, por definición se acaban los minerales y después ¿qué? Bueno, entonces eso juega en nuestra contra. Quizás en ese sentido hay proyectos. Yo el otro día leí uno en Sonora, en México, precisamente, del yacimiento de litio que hay, poner allí la mayor planta fotovoltaica que hay y una fábrica de baterías. Es decir, con las materias primas se pueden conjugar esto que dices tú, esa cadena de valor y poner industrias asociadas a la producción in situ extractiva. Yo, me permitiste, contestaría un poco... Primero dándote la razón, ¿no? Porque yo que no soy de este campo, o no me considero de este campo históricamente, aquí todos los que me rodean tienen un historial de ser ingenieros de minas, haber trabajado en la mina, etcétera, etcétera. Yo me considero tecnólogo multidisciplinar, ahora impulso las materias primas, pero he impulsado otros campos, ¿no? Desde la biotecnología hasta los materiales avanzados o la física nuclear. Cuando me incorporé al campo de las materias primas, lo primero que me di cuenta era eso, ¿no? O sea, el problema que hay. Yo que he peleado para defender la energía nuclear, pues podía defender una serie de cosas o de seguridades y también una serie de defectos, ¿no? Y en minería lo primero que me di cuenta fue eso. Cuando constituimos el clúster minero, lo principal que dijimos es, espera, vamos a hacer toda la cadena de valor. Ahí yo me insistí. Y con el apoyo de Confedem, con el apoyo de otros compañeros, hay un grupo de trabajo dentro del clúster, que al final es un clúster nacional, un grupo de trabajo específico en sostenibilidad y medio ambiente, donde además trabajamos y tenemos empresas expertas en recuperación de entornos mineros o en recuperación de suelos mineros. Y no solo eso, sino que en esto yo he sido uno de los que más he peleado en Bruselas, en donde lo que se va a financiar, en una de las pilares europeos que ahora se llama el clúster o el clúster 6, ¿vale? Y tiene que ver con todo lo que es el sistema agrario, todo el tema de medio ambiente, con tecnologías para la alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, pues hemos impulsado la recuperación de suelos industriales. Y dentro de los suelos industriales yo me puedo vanagloriar de haber incluido una palabra que es entornos de minería o de minería intensiva. Y en las nuevas misiones europeas de suelos se está valorando suelos agrarios, suelos forestales y suelos industriales. Y dentro de suelos industriales, desde el clúster, vamos a proponer una acción o una serie de pilotos al Ministerio español y a Bruselas de tener entornos de suelos mineros para recuperar el medio ambiente de explotaciones que tengan que ver con la minería. Y yo quería añadir una cosa, que vaya que sí tienes razón, que estamos gastando 94 millones de euros para restaurar las cicatrices del terreno. Detrás tuyo está sentado Santiago, está aquí, que está Vero, está por ahí Alberto. Ellos y otros 4 o 5 más han puesto en marcha 94 millones de euros, de los cuales se incautaron 10 millones de avales para esas restauraciones. Y los 83 restantes vienen de fondos principalmente europeos, mayoritariamente europeos. Solo había 10 millones de avales finalistas posibles para incautar. Y el trabajo de incautación no se lo deseo ni a mi peor enemigo, solo puedo decirte eso. Y poner en marcha como administración esos 94 millones donde ahora se están buscando otros usos. Yo no puedo estar más de acuerdo, y lo decía antes, hay que hacer autocrítica y se han hecho muchas cosas mal. Y lo primero que hay que hacer es tapar esas huellas de los errores cometidos y buscar esos nuevos usos con fotovoltaica que se están buscando, con aprovechamiento también agroforestal en esos entornos e incorporándolos al territorio y devolviéndoles lo que se les quitó. Pues explicando a la sociedad también, porque yo claro, como yo me muevo mucho, pues me voy enfrentando a muchas opiniones, ¿no? Y una de las perspectivas que hay es, no, claro, pero tú al final vas a destrozar. Bueno,
bueno, vamos a destrozar, vamos a ver si podemos plantear los proyectos desde el principio en el que se destroce lo menos posible, destroce, porque es lo que la palabra que me sueltan a mí. Porque a mí alguno me ha llamado, no, es que tú eres un lobo con piel de cordero, porque tú realmente vienes aquí a Bruselas, hablas de tal, pero tú realmente defiendes al sector minero, que son los explotadores y que son los que destrozan el medio ambiente. Eso a mí me lo han dicho en Bruselas, ¿no? Entonces, claro, mi contestación es, no, hombre, es que lo que vamos a hacer es innovar tecnología para tener menor impacto, pero también para ir restaurando a la medida que vamos operando. Claro, lo del pasado que se hizo mal, claro, también se hizo mal tirar las bombas nucleares, también se hizo mal el accidente del accidente de las 5 millas. Sí, pero yo, antes de terminar, sí que quiero echar un cable a todo lo que se ha hecho mal en ese momento. No había leyes. Es decir, no había legislación vigente en aquel momento. Ahora es las muy cosas se hacían, garantista. evidentemente había gente, o sea, había empresas que tenían una conciencia propia y lo hacían medianamente bien, o medianamente mal, vamos a decirlo, y había otras que no había ninguna legislación encima. Entonces, ¿que tenemos pasivos ambientales? Por supuesto, que los hay. Pongámosles remedio, pero tampoco seamos, o sea, hay que hacer autocrítica en el sentido positivo, no en el negativo. Y entonces, siempre me parece que alguno más me habéis oído hablar a mí de la rehabilitación compensatoria. Está definida en la propia agenda de la 2020, de la Natura 2000, perdón. Cataluña y País Vasco son las dos únicas comunidades autónomas que lo tienen puesto en reglamento desde el año 80 o 78, en los que se dice, oye, esos huecos, esos pasivos ambientales que ahora tienes que gastarte un montón de millones de euros en rehacer, si los has puesto a disposición con una buena comunicación, urbanismo, medio ambiente, para poder cederlos, oye, yo voy a hacer y abrir una cantera en tal sitio, vale. Tú vas a afectar ahí, pongamos a 1000 árboles. Bueno, pues de momento me vas a plantar 1000 árboles y me vas a rellenar aquel hueco que tengo pasivo del año catapum. Y eso en Cataluña, cuando yo marché allí en el año 2016 con Iberpotas, se habían restaurado 1 millón de hectáreas con la rehabilitación compensatoria. Entonces, la Administración también tiene cosas que hacer. O sea, tiene su papel que jugar. Bueno, pero es una concepción muy buena la que apuntas, porque si bien antes nos comentaba Vidal Torres desde Brasil que el coste productivo era de $2,5 por tonelada, en los nuevos proyectos mineros con las innovaciones tecnológicas y teniendo en cuenta la restauración por siguiente, el empresario sabe o el inversor a qué atenerse. Y igual son €3,5 contando con esas mejoras tecnológicas, sabiendo el coste y lo que se tiene que afrontar. Bueno, yo quería daros las gracias a todos, pero de corazón, por teneros aquí. Ha sido un lujo, la verdad, que habéis acudido a la llamada. Os íbamos a entregar un pequeño detalle del colegio por vuestra cooperación y participación, y vamos a dar paso pues, al cierre de la clausura, que tenemos aquí con nosotros a Enrique Fernández, el consejero, que os lo agradezco en el alma de venirse, que tiene que ir para Madrid, y bueno, pues, y al director de la escuela. Y bueno, espero que hayan servido un poco pues, para dar luz a estas jornadas y bueno, pues para sumar un granito de arena y aportar a la sociedad en la que nos involucramos, a la comunidad en la que estamos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, después de esta dura mañana, la verdad es que llegamos a este momento, a la clausura del acto. Creo que ha estado muy bien, los ponentes han sido magníficos. He consultado por ahí así al gran público y creo que es una gran satisfacción colectiva la que ha predominado en este ambiente, ¿no? Yo simplemente también comentaros que la difusión que estamos haciendo, hablando un poco con los ponentes anteriores, es muy potente. En este año llevamos, me parece que 45 institutos que hemos ido comentando a los alumnos la importancia de la minería. Además, utilizamos cosas que a ellos les calan, porque una de las cosas que detectamos es que nosotros podemos hacer un discurso maravilloso, pero ellos no conectan. No conectan, pero no conectan. O sea, entonces vamos a cosas muy sencillitas. Decimos, bueno, ¿y esto qué es? Pues un móvil, ¿qué va a ser? Eso todo el mundo lo tenemos y tal. Y le digo, sí, pero a ver, ¿esto de dónde sale? Porque de los manzanos no salen. O sea, los manzanos hay manzanas, y entonces habrá que sacarlo de algún sitio. Y entonces ya como que se callan. Acto seguido se les dice, oye, y aquí atrás parece ser que hay unas baterías que encima son de unos elementos muy complejos, ¿verdad?
y a todo el mundo le suena algo de eso. Y pues habrá que sacarlos de algún sitio. Entonces ya empiezas a cambiarles la bobina. Y luego esta pantalla que veis, que la movéis aquí, pues tampoco crece de los árboles ni de los prados. Habrá que sacarlos de otro sitio. Y entonces, a raíz de ahí, entramos en ello, y yo creo que es un acto bastante interesante para ellos. O sea, eso ahí estamos intentando captar la máxima atención, poniéndonos a su nivel. O sea, que es una de las cosas que también detectamos. Y luego también comento la satisfacción de que en nuestra escuela no tenemos paro. Nos vienen a buscar gente, o sea, digamos alumnos, o sea, digo alumnos porque todavía no han terminado sus estudios, le falta el trabajo fin de grado, para poderse incorporar al trabajo. Este año recientemente nos vino de Chile unos directivos de Acciona buscando, pero vamos, cantidades importantes de alumnos, 6, 8, 10. Y por supuesto le dimos los currículos de cuarto. Pero bueno, y sin más vamos a dar el acto de clausura, y para ello tenemos aquí al consejero de Industria, consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique, cuando quieras, por favor. Muchísimas gracias. No sé si tengo megafonía. Hay que apretar ahí. Bien, gracias. Decano presidente del Colegio Oficial de Graduados Ingenieros Técnicos de Minas y Energía del Principado, José Augusto Suárez, director de la Escuela Politécnica de Mieres, Ángel Martín, directora general de Energía, Minería y Reactivación, director de FAEM, ponentes, invitados, representantes de empresas mineras, amigos y amigas todos, muy buenas tardes ya. Y bueno, les confieso que tomo la palabra con el ánimo de, efectivamente, terminar este acto, pero no terminar con la paciencia de la respetable audiencia, y también convencido de que lo más interesante, a la espera de las palabras finales de Ángel, pues probablemente ya se haya dicho a estas alturas del acto. Sin duda, un acto muy relevante y muy pertinente en un tema que está de plena o de rabiosa actualidad. Es cierto también que mis primeras palabras han de ser de agradecimiento por la amable invitación del colegio a clausurar esta jornada, y también de felicitación por estos 65 años que, mal entendidos, podrían representar un momento de jubilación y de una palmada en la espalda y a otra cosa, pero que bien entendidos y de forma correcta son 65 años, son bodas de platino, y se renueva el compromiso que tiene el colegio con la profesión y con el conjunto de la sociedad, como se demuestra en vuestra participación activa en el día a día de la vida de nuestra región. Bueno, efectivamente quiero felicitar, como he dicho, por la pertinencia también de este acto. Se han abordado cuáles son las últimas innovaciones, avances tecnológicos, cuál es esta minería que tiene que ser de presente y de futuro, una minería moderna, una minería sostenible y una minería, yo me atrevería a decir, necesaria. Se ha dicho por activa y por pasiva, Ángel ahora lo ha repetido, mostrando un móvil. ¿Qué haríamos? ¿Qué tendríamos en la mano si no tuviéramos minería? Pues otra cosa, pero probablemente el móvil no, pues seguiríamos teniendo probablemente el garrote de medieval. En cualquier caso, es cierto que, y lo sabemos, lo repite muchas veces la directora de Energía, todo lo que no se cultiva se extrae por minería y es difícil abstraerse de esa realidad. No obstante, es cierto que en Asturias tenemos, como en todas las regiones, este fenómeno que se conocen como los NIMBY o los negacionistas de la minería, que dicen que, bueno, que no quieren en absoluto minería o en el mejor de los casos no en mi patio trasero, ¿no? Not in my backyard. Bueno, yo creo, siempre he creído, sinceramente, y yo creo que hablo en nombre del Gobierno, que no es nuestra postura, obviamente, y que es una postura pues bastante responsable, yo creo que bastante también farisea, ¿no? Porque estas posturas no niegan de los beneficios y las comodidades que nos da la sociedad moderna a través de todos los utensilios y todas las herramientas que nos proporcionan estas materias primas minerales. Y además, lo que plantean es que sí, que haya extracción, pero que lo haya en terceros países, lo cual me parece todavía un ejercicio de hipocresía más condenable, porque sabemos que probablemente en terceros países lo que estamos generando es una minería mucho menos responsable medioambientalmente y laboralmente, y yo lo digo un posible por no decir con total y absoluta certeza, porque es difícil
que en otros países se encuentren los estándares medioambientales y laborales que tenemos en Occidente, pero es que además esto genera otro problema que hemos sufrido con la desgraciada invasión de Ucrania, que es la dependencia estratégica de terceros países. Es decir, una extracción en terceros países no solo nos tiene que hacer lamentar impactos medioambientales planetarios mucho mayores, sino que también nos tiene que hacer lamentar, bueno, y también en muchas ocasiones un drama social, laboral, sino que también nos tiene que hacer lamentar una dependencia estratégica que para nada es de recibo. Es cierto que aquí en Asturias, a pesar de todo, tenemos una ventaja respecto al discurso en torno a la minería. La relación de Asturias con la minería ha sido muy intensa en los últimos años, por no decir en los últimos siglos, y ha marcado no solo la historia socioeconómica e industrial del Principado, sino yo creo que ha forjado también nuestra cultura e incluso el carácter de los que somos, de los que hemos nacido y todavía vivimos en las comarcas mineras, ¿no? Eso es un legado que está grabado de forma indeleble. Pero también es cierto que en muchas ocasiones se vincula erróneamente la minería actual con lo que fue la minería del carbón, de la hulla y de la antracita, cuando la realidad es que hoy por hoy Asturias sigue siendo una potencia minera, pero estamos hablando de productos de cantera, de caolín, de arcillas caoliníticas, estamos hablando de oro, plata y otros minerales, y que actualmente estamos hablando de que hay 60 permisos de investigación concedidos en Asturias para detectar la existencia potencial de reservas de cobre, níquel, zinc o cobalto. Por tanto, la minería de la que estamos hablando hoy, y cuando hablamos de minería, estamos apartándonos de los indudables que los hubo, impactos negativos medioambientales que hubo, o de estos pasivos y estos abandonos posteriores que hubo de explotaciones que hoy en día este Gobierno pues, está comprometido en rehabilitar y recuperar, no solo medioambientalmente, sino también para dinamizar esos espacios desde el punto de vista social, cultural o de usos económicos. Es cierto que hemos delegado durante mucho tiempo en estos terceros países, por ser una posición cómoda, que no generaba crítica dentro de la Unión Europea, la extracción de esos minerales, pero esa ha sido una actitud, yo creo que a día de hoy, peligrosa en cuanto a las dependencias que nos ha generado, ¿no? En algunos casos se ha tachado de inocente, ¿no? De ingenua, la posición de Europa, que cual avestruz agachaba la cabeza dejando que se extraigan recursos minerales en otros países terceros y negando esa posibilidad. Bueno, como digo, hoy por hoy se está corrigiendo, ya hay documentos de los cuales se ha hablado en la Unión Europea que plantean la necesidad de atajar esa dependencia estratégica que nos genera. El convencimiento de partida es que no solo necesitamos estas materias primas minerales para smartphones, tabletas, ordenadores, láseres, lámparas LED y un larguísimo etcétera, sino que también son fundamentales para el despliegue de las energías renovables, para este compañero inseparable de las energías renovables que es el almacenamiento y que nos permitirá dar gestionabilidad y desplegar en todo su potencial las energías renovables, o también en otros ámbitos como puede ser la movilidad sostenible. Para ello es muy importante, y se ha dicho, disponer de un acceso y de una autonomía en esas materias. Hay documentos europeos, llegan tarde pero llegan, bienvenido sea, más vale tarde que nunca. Hay una hoja de ruta española y nosotros, Mini, lo has dicho, no nos quedamos atrás, estamos planteando que de forma inminente ya podamos poner sobre la mesa nuestra hoja de ruta de las materias primas. Un documento que hemos planteado, una estrategia de minería sostenible y de materias primas en Asturias, que hemos planteado, como siempre, en una dinámica de colaboración público-privada, hablando con el sector y teniendo en cuenta cuáles eran los planteamientos que había desde ese ámbito. Se plantean 4 grandes ejes estratégicos. Por un lado, reforzar el tejido industrial asociado a la producción sostenible del sector. Yo creo que minería y sostenible son un binomio que ya no se va a poder separar nunca más. La sociedad directamente no lo va a tolerar. Tenemos que adecuar las capacidades y medios de la Administración para garantizar que efectivamente esta producción de materias primas es sostenible. En tercer lugar, tenemos que mejorar la vinculación interregional y la proyección internacional del sector.
Y, en cuarto lugar, tenemos que poner en valor el patrimonio minero asturiano como un recurso con gran potencial, no solo económico, sino también cultural y social. Para ello se plantean una serie de medidas en una estrategia de materias primas regional muy completa y que yo creo que es un gran documento. Es cierto que en Asturias tenemos un pasado de minería, tenemos también un presente de minería y tenemos que tener un futuro de minería necesariamente, por todas las razones que se han expuesto, pero también, sobre todo, porque es difícil encontrar en Asturias a alguien que no diga que nuestro futuro pasa por ser una región industrial. Y si vamos a la esencia, la industria son básicamente dos cosas. La industria son muchas cosas. Se pueden hacer grandes volúmenes, grandes desarrollos, pero la industria es materias primas y energía. De hecho, la esencia de la industria transformadora es aplicar esa energía a las materias primas para obtener otros productos. Y gran parte de esas materias primas son claramente minerales. Por tanto, lo que a veces, y como consejero de Industria confieso que a veces me resulta chocante, son posturas de defensa numantina, ultranza de la industria, pero luego peros con mayúsculas, letras capitales, sobre la extracción, sobre la actividad minera, lo cual no deja de ser un sinsentido porque es verdad que la industria genera mucha riqueza, mucho empleo y es muy potente para sustentar un estado de bienestar, pero tiene también sus condicionantes y sus servidumbres, y una cosa sin la otra pues son difíciles de defender, salvo desde estas posturas fariseas que os comentaba al principio y que no creo que se sostengan o que defiendan una mínima argumentación. Por tanto, la apuesta firme de este Gobierno de Asturias va a ser por el futuro de las materias primas como activo y como recurso de presente y de futuro, que va a permitir, explotadas de forma sostenible, generar actividad económica y empleo y permitirán, por tanto, afianzar el progreso y el bienestar futuro de nuestra región autónoma. Yo termino aquí y lo hago, como comencé, felicitando al Colegio de Minas, no solo por su cumpleaños, sino por la pertinencia y la relevancia de actos como el que hoy se celebran aquí y que sean muchos años más los que podamos vernos en este mismo ámbito. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar. Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, decano del colegio, autoridades, asistentes a la jornada Innovamin 23. Es una gran satisfacción y todo un honor, como director de la Escuela Politécnica de Mieres, clausurar esta jornada Innovamin 23. La celebración de este 65 aniversario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía del Principado de Asturias habla por sí sola de la profesionalidad, capacidad tecnológica e impulso social que los colegiados han desarrollado a lo largo de este periodo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de estos éxitos profesionales, ya que una parte importante de los colegiados son egresados de nuestra escuela. Nuestra Escuela Politécnica de Mieres lleva mucho tiempo impartiendo estudios en ingeniería de minas. Es conocido que nuestro origen data del año 1855. Y se inicia con las primeras clases en la denominada Escuela de Capataces de Minas de Mieres, bajo la dirección del ilustre ingeniero Guillermo Schulz. Quiero recordar que nuestros antiguos alumnos no lo tenían fácil. En aquellos momentos debían de trabajar en la mina o en alguna fábrica, de lunes a viernes, y dedicar el sábado por la tarde y el domingo por la mañana a la asistencia a clase. Además, muchos de ellos tenían que trasladarse a Mieres en penosos viajes, incluso caminando varios kilómetros. Los conocimientos eran generalistas, lo que les permitía en su vida profesional abordar casi cualquier problema de empresa, ya fuese esta, siderúrgica, minera o simplemente un taller. A pesar de todas estas dificultades, nuestros egresados llegaban a ser grandes profesionales y además muy requeridos para resolver los importantes problemas técnicos que surgían en aquel entorno productivo con complejas relaciones sociales. Queremos transmitir que toda esta capacidad de superación de nuestros pioneros se mantiene vigente en lo más profundo de nuestra escuela, Politécnica de Mieres. Esta enseñanza dual, modernamente ensalzada, ya está presente en nuestros genes y nos permite disponer una visión clara hacia el futuro, por muy incierto que sea, transmitiéndonos una gran fuerza y afán de superación.
tenemos un brillante pasado, somos presente y tenemos un gran potencial de futuro, como bien decía el consejero. Esta jornada InnovaMin 23 tiene como principal objetivo dar a conocer y analizar las últimas innovaciones tecnológicas relacionadas con los nuevos diseños y mejoras en automatización de equipos que se están empleando en el sector de la minería a cielo abierto. Además, es importante de destacar que en estos momentos de transición energética, las materias primas minerales juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad y ofrecen unas magníficas oportunidades que debemos de aprovechar, como así queda de manifiesto en las políticas europeas sobre materias primas. Recordando que en septiembre del 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, situando los derechos humanos de todas las personas en el centro, sin dejar a nadie atrás. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se fijaron en aquel entonces, conocidos como ODS, están dirigidos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo, combatir las desigualdades dentro de los países y, entre ellos, construir sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros. Todo esto, además, garantizando la protección del planeta, su biodiversidad y sus recursos naturales. Conscientes de la necesidad de este cambio por un mundo mejor, conscientes de nuestra responsabilidad como centro universitario, nuestra Escuela Politécnica de Mieres ha manifestado su adhesión a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Así, nos convertimos en el primer centro universitario en Asturias en comprometernos formalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta jornada InnovaMin 23 se puede decir que nuestro granito de arena que aportamos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible podemos apreciarlo en el ODS número 9, que hace referencia a industria, innovación e infraestructura. También el ODS número 12, referente a producción y consumos responsables. No puedo pasar la ocasión sin dar las gracias a las personas que han intervenido en esta jornada. Así tenemos a Belarmina Díaz Aguado, directora general de Energía, Minería y Reactivación del Gobierno del Principado de Asturias, Ramón González Abella, director comercial de Maxsan, Salvador González Solís, responsable de la minería de Maxsan, Vidal Navarro, ingeniero de minas, responsable de Vale, Vicente Gutiérrez Peinador, presidente de Confedem, Eloy Álvarez Peregrí, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de la UPM, Santiago Cuesta, director del clúster Minería Sostenible en España, Juan María Menéndez Aguado, catedrático de Explotación de Minas y profesor de esta escuela, cómo no, Carlos López Jimeno, catedrático en Explotación de Minas de la Escuela Politécnica Superior de Madrid, agradeciéndole especialmente la donación completa de sus libros a nuestra Escuela Politécnica de Mieres, que sin duda alguna serán unos magníficos libros de consulta para nuestros alumnos y profesores. Además, ha tenido la gentileza de realizar aquí, en esta escuela, la presentación de su último libro, Manual de Minería a Cielo Abierto. También quiero reconocer la gran labor de José Augusto Suárez, decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía del Principado de Asturias, que es el máximo responsable de esta jornada y el auténtico impulsor de que estemos hoy celebrando este evento. También quiero agradecer la financiación sobre la donación de libros, que para una escuela de ingeniería siempre es muy importante. Y para finalizar, también quiero agradecer a todos ustedes su presencia en este acto que creemos de gran trascendencia y que nos puede ayudar a reflexionar sobre la forma de conseguir un futuro más justo y sostenible a través de las innovaciones tecnológicas en minería. Muchas gracias. Bueno, pues sin más damos por terminada la jornada, se clausura el acto. Muchas gracias a todos. Fundación Barredo es una entidad privada de derecho privado con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que nace con el siglo, en el verano del año 2001, y se rige por un patronato en el que están representados el Gobierno del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo, el Grupo Minero Unosa y los ayuntamientos de Siero y de Mieres, donde se localizan sus instalaciones. Los fines de la Fundación son el desarrollo tecnológico, investigación aplicada y formación en todo lo que esté relacionado con las industrias extractivas y, en particular, con las actividades subterráneas, tanto actividades mineras como de cualquier otra naturaleza. En esta presentación queremos destacar el Centro de Experimentación y Ensayos Sito en San Pedro de Anes, en el término municipal de Siero.
Estas instalaciones se ubican sobre el trazado del antiguo ferrocarril de Langreo, con un acceso singular a través del túnel del Cuniso, que formaba parte de este antiguo trazado ferroviario, el cual data de mediados del siglo XIX y ha estado en funcionamiento durante muchos años, pues era la ruta carbonera que comunicaba la cuenca minera del Nalón con los enclaves costeros de la época. Posteriormente, esos terrenos fueron una escombrera de carbón de la empresa pública Unosa, que fueron recuperados y adecuados para la construcción del centro. El túnel de San Pedro de Anes es posiblemente el túnel de experimentación y ensayo con mejores prestaciones en cuanto a dimensiones y equipamiento en el mundo. Tiene una longitud de 600 metros con geometría variable, buena sección completa, 66 metros cuadrados, o bien con la instalación de un falso techo, 44 metros cuadrados, lo que permite simular cualquier tipo de ventilación, tanto las ventilaciones longitudinales con ventiladores de chorro, como ventilaciones semitransversales o sistemas mixtos. La actividad principal es el ensayo de equipos, entrenamiento de brigadas de bomberos y la realización de estudios de cualquier tipo que tengan como escenario el espacio subterráneo. El túnel dispone de un sistema de monitorización y control que permite monitorizar cualquier variable que se desee y recoger todo tipo de señales a través de un sistema de fibra óptica de alto rendimiento que enlaza 13 estaciones de captura de datos distribuidas a lo largo del mismo. Se puede ensayar cualquier tipo de equipo que tenga que trabajar bajo condiciones de fuego real. Se han venido ensayando equipos de extinción de incendios mediante agua nebulizada, pero también equipos de señalización, materiales, etc. En definitiva, cualquier equipo que necesite ser probado en condiciones de carga térmica en túnel, con cualquier tipo de ventilación, puede ser sometido a ensayos de fuego real en condiciones análogas a las que se producen en un incendio en el interior de un túnel carretero o ferroviario. Es interesante el estudio del comportamiento de los flujos de gases en túneles en condiciones reales, y todo esto desde un sistema de monitorización y control que proporciona información útil para la búsqueda de soluciones y permite ir avanzando e introduciendo novedades y mejoras en los sistemas y protocolos de seguridad. Han pasado muchas brigadas de bomberos a realizar entrenamiento en condiciones de fuego real. Se forman brigadas de bomberos y brigadas de salvamento minero, pero también equipos de primera intervención y equipos de operadores de control de túneles. Es una experiencia notable para ellos experimentar en vivo y en directo los efectos de un incendio dentro de un túnel, que es uno de los accidentes más complicados y más duros de controlar. En todo caso, las instalaciones del túnel de Anes tienen muchas otras posibilidades, como el estudio del comportamiento de atmósferas potencialmente explosivas, estudios para la optimización del consumo de energía eléctrica de los sistemas de ventilación en túneles, el estudio y ensayo del comportamiento de las baterías que ya equipan muchos vehículos automóviles, el ensayo de sistemas de conducción automática bajo condiciones de mala visibilidad, incluso de fuego, de humos, etc. Estas líneas no nos alejan de nuestros orígenes mineros. La introducción masiva de maquinaria con tracción eléctrica en las minerías es algo que está cerca. También las pruebas de conducción automática. Una maquinaria autónoma también va a estar presente en breve en las labores de explotación de minas, tanto a cielo abierto como subterráneas.